En la idílica isla de Rottnest, frente a la costa de Australia Occidental, vivía un joven y encantador cuoca llamado Rumi. Los cuocas, conocidos por su adorable apariencia y su naturaleza amigable, eran los habitantes más populares de la isla. Con su pelaje suave y marrón, sus pequeñas orejas redondeadas y su sonrisa perpetua, Rumi era el epítome de la ternura. A pesar de vivir en un entorno paradisíaco, rodeado de exuberantes árboles de té, playas de arena blanca y cristalinas aguas turquesa, Rumi no podía evitar sentirse preocupado constantemente. Su mente estaba plagada de pensamientos sobre el futuro y lo que los demás animales de la isla pensaban de él. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Y si no encuentro suficiente comida mañana? ¿Les caeré bien a los demás cuocas? Eran solo algunas de las preguntas que rondaban por su cabeza. Rumi solía pasar sus días recorriendo los senderos de la isla, buscando las hojas más frescas y la corteza más suave para saciar su hambre. Con frecuencia, se detenía para observar a los otros habitantes del lugar, los elegantes babis, las juguetonas focas y los imponentes delfines que surcaban las aguas cercanas a la orilla. Todos parecían vivir sin preocupaciones, disfrutando de cada instante como si no existiera un mañana. Rumi no podía evitar sentir una pequeña chispa de envidia. Un día, mientras Rumi mordisqueaba las hojas de su arbusto predilecto, un ruido proveniente de la playa llamó su atención. Intrigado, se acercó dando pequeños saltos para averiguar de qué se trataba. Al llegar, descubrió a un grupo de cuocas rodeando a un visitante inusual, un anciano ornitorrinco llamado Orión. Los ornitorrincos eran una rareza en la isla de Rottnest, y Rumi nunca había visto uno antes. Con su pico de pato, su cuerpo redondeado y su cola de castor, Orión era una figura extraña pero fascinante. Los cuocas más jóvenes lo miraban con asombro, mientras que los mayores lo recibían con reverencia. Rumi se abrió paso entre la muchedumbre, atraído por la misteriosa presencia de Orión. Cuando sus ojos se cruzaron con los del anciano ornitorrinco, una oleada de serenidad invadió a Rumi, una paz que jamás había sentido. Era como si Orión pudiera mirar más allá de su exterior, comprendiendo sus inquietudes y temores más profundos. Con una voz suave y llena de sabiduría, Orión comenzó a hablar. Jóvenes cuocas, he recorrido un largo camino para compartir con ustedes algunas lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida. Puedo ver en sus miradas la misma inquietud que yo sentía en mi juventud, pero permítanme decirles que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en preocupaciones sobre el futuro o en lo que otros piensen de ustedes. Rumi escuchaba con atención, completamente cautivado por las palabras de Orión. El ornitorrinco continuó. Cada instante es un regalo y debemos vivirlo con plenitud. Las preocupaciones son como nubes pasajeras en el cielo, vienen y se van, pero el sol siempre está brillando detrás de ellas. Aprendan a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, porque son esas pequeñas cosas las que nos mantienen en pie, incluso en los momentos más difíciles. Los cuocas asintieron, sumidos en la profunda sabiduría de Orión. Rumi, en especial, sintió que las palabras del ornitorrinco resonaban con fuerza en su corazón. ¿Será posible? ¿Podría realmente dejar atrás mis preocupaciones y aprender a vivir en el presente?, se preguntó. Orión, como si pudiera leer los pensamientos de Rumi, se acercó al joven cuoca y le dijo: Percibo un gran potential en ti, Rumi. Tienes un espíritu valiente y una mente llena de curiosidad. No permitas que tus miedos te definan. En su lugar, abraza la incertidumbre y confía en que todo se resolverá de la mejor manera. Rumi asintió, sintiendo una nueva determinación creciendo en su interior. Sabía que no sería sencillo cambiar su manera de pensar de un día para otro, pero las palabras de Orión le habían infundido esperanza. Mientras el sol se ocultaba sobre la isla de Rottnest, los cuocas se despidieron de Orión y se dispersaron para encontrar refugio durante la noche. Rumi, sin embargo, se quedó contemplando el horizonte con una nueva visión. «Gracias, Orión», susurró Rumi al viento. «Tus palabras han llegado hasta mi corazón. Prometo hacer todo lo posible por vivir en el presente y disfrutar de cada instante». Con una sonrisa en el rostro, Rumi se dirigió hacia su hogar, un cálido hueco en la base de un árbol de té. Mientras se acomodaba para dormir, su mente ya no estaba invadida por preocupaciones, sino llena de esperanza y entusiasmo por lo que el nuevo día podría traer. Así concluye el primer capítulo de nuestra fábula, con Rumi, el joven cuoca,
empezando a comprender la importancia de vivir en el presente gracias a la sabiduría del anciano ornitorrinco Orión. En los próximos capítulos, veremos cómo Rumi aplica estas enseñanzas mientras enfrenta los desafíos que la vida en la isla de Rottnest le tiene preparados. El sol emergía lentamente sobre el horizonte, inundando la isla de Rottnest con su cálida y dorada luz. Rumi se despertó, estirando sus pequeñas patas y soltando un amplio bostezo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía entusiasmo por el día que se avecinaba, recordando las sabias palabras del anciano ornitorrinco Orión. Saltando fuera de su acogedor refugio, Rumi se dirigió a la playa donde había conocido a Orión el día anterior, con la esperanza de volver a encontrar al sabio animal. Al acercarse, distinguió la figura del ornitorrinco sentado en la arena, contemplando el océano con una expresión de profunda calma. «Buenos días, Orión», saludó Rumi mientras se acercaba. «Gracias por tus consejos de ayer. Me han sido de gran ayuda». Orión giró su cabeza hacia Rumi, esbozando una sonrisa con su peculiar pico. «Recuerda, Rumi, las palabras son solo el primer paso. Lo que realmente cuenta son las acciones». Rumi asintió, deseoso de aprender más. «¿Podrías enseñarme a liberarme de mis preocupaciones? A veces siento que mis miedos me inmovilizan». Orión se levantó, sacudiendo la arena de su cola de castor. «Por supuesto, Rumi. Ven, caminemos juntos. La isla tiene muchas lecciones que ofrecer, y a menudo las más valiosas se aprenden a través de la experiencia». El cuoca y el ornitorrinco se adentraron en el exuberante corazón de la isla. Mientras caminaban, Orión compartía historias de su vida, de los obstáculos que había enfrentado y cómo había aprendido a superarlos. «Hubo un tiempo», comenzó Orión, «en el que yo también estaba consumido por las preocupaciones. Me preocupaba no ser lo suficientemente bueno, no poder proteger a quienes amaba, no encontrar mi lugar en el mundo. Pero luego, algo dentro de mí cambió». Rumi escuchaba con total atención, fascinado por la historia de Orión. «¿Qué fue lo que te hizo cambiar?», preguntó con curiosidad. «Me di cuenta de que mis preocupaciones no eran más que cuentos que mi mente inventaba», explicó Orión. «Eran historias construidas sobre un futuro que aún no había llegado o sobre un pasado que ya no podía alterar. Al entender esto, empecé a vivir más en el presente, valorando cada instante por lo que realmente era». Mientras continuaban caminando, se toparon con un grupo de cuocas jóvenes que jugaban en un claro. Reían y saltaban, persiguiéndose entre ellos sin ninguna preocupación. Rumi los observaba, asombrado por su despreocupada alegría. «Fíjate en esos jóvenes», señaló Orión. «Ellos no piensan en el mañana ni en lo que otros podrían opinar. Viven plenamente en el momento. Esa es la clave de la felicidad, Rumi, estar presente en el ahora». Rumi reflexionó sobre las palabras de Orión. Siempre había admirado la ligereza con la que los otros cuocas afrontaban la vida, pero nunca había considerado que él mismo pudiera alcanzar ese estado mental. «Pero, ¿cómo puedo concentrarme en el presente cuando mi mente siempre está saltando entre el futuro y el pasado?», preguntó Rumi. Orión sonrió con empatía. «Es un hábito, Rumi, como cualquier otra habilidad. Requiere práctica y paciencia para perfeccionarlo. Comienza por prestar atención a lo que perciben tus sentidos, lo que ves, escuchas, hueles y sientes en este mismo instante. Cuando notes que te pierdes en tus pensamientos, regresa suavemente tu atención al presente». Rumi asintió, decidido a poner en práctica el consejo de Orión. Mientras continuaban su caminata, hizo un esfuerzo consciente por notar los detalles de su entorno. El suave susurro de las hojas en el viento, el cálido sol en su pelaje, el dulce aroma de las flores silvestres. A medida que se adentraban más en la isla, llegaron a un pequeño estanque alimentado por un manantial. El agua era cristalina y fresca, y Rumi no pudo resistir la tentación de tomar un sorbo. «Ah, el agua», reflexionó Orión. «Siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que encuentre. Fluye alrededor de las rocas, se adapta a su entorno. Esa es otra lección valiosa, Rumi, ser flexible y adaptable en la vida». Rumi consideró las palabras de Orión mientras observaba el agua fluyendo suavemente. Siempre había admirado la forma en que el agua se adaptaba a cualquier situación, llenando cada grieta y hendidura, siempre encontrando un camino hacia adelante. «A veces, la vida nos presenta desafíos», continuó Orión.
cosas que están fuera de nuestro control. En esos momentos, podemos elegir ser como la roca, rígida e inflexible, o como el agua, adaptándonos y fluyendo con el cambio. Rumi asintió, absorbiendo la sabiduría de Orión. Comenzaba a ver su propia vida bajo una nueva luz, comprendiendo que sus preocupaciones a menudo surgían de un deseo de control, de querer que las cosas fueran de una manera específica. Continuaron su caminata, Orión compartiendo más historias y lecciones. Habló de la importancia de la gratitud, de reconocer y apreciar las muchas bendiciones en sus vidas, de la fuerza de la comunidad, de cómo todos los seres estaban interconectados y podían apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Rumi y Orión regresaron a la playa donde habían comenzado. Rumi se sentía ligero, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Las enseñanzas de Orión habían tocado algo profundo dentro de él, una verdad que siempre había estado allí pero que nunca había sido capaz de expresar. «Gracias, Orión», dijo Rumi, su voz llena de emoción. «Tus palabras han sido un gran regalo. Prometo llevarlas conmigo y practicarlas cada día». Orión sonrió, sus ojos brillando con sabiduría y compasión. «Recuerda, Rumi, tú eres el maestro de tu propia vida. Tienes el poder de elegir cómo responder a cada momento, cada desafío. Elige el amor sobre el miedo, la presencia sobre la preocupación y la flexibilidad sobre la rigidez. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Con un último abrazo, Rumi y Orión se despidieron. El joven Quokka sintió un nuevo sentido de propósito y claridad. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero ahora tenía las herramientas y la sabiduría para navegar por él. Mientras Rumi se alejaba saltando, Orión lo observaba con una sonrisa de satisfacción. Sabía que el joven Quokka tenía un viaje por delante, pero también sabía que tenía la fuerza y la resistencia para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Varias semanas habían pasado desde el encuentro de Rumi con el sabio ornitorrinco Orión, y el joven Quokka había estado practicando diligentemente las lecciones que había aprendido. Se esforzaba por estar presente en cada momento, por apreciar las pequeñas alegrías de la vida y por ser flexible ante los desafíos. Y aunque no siempre era fácil, Rumi podía sentir un cambio gradual en su perspectiva, una creciente sensación de paz y contentamiento. Sin embargo, la tranquilidad en la isla de Rottnest estaba a punto de ser perturbada. Una mañana, Rumi se despertó con una sensación de inquietud. El aire se sentía más seco de lo habitual, y un silencio antinatural parecía haber descendido sobre la isla. Saltando de su refugio, Rumi se dirigió a la playa, esperando encontrar respuestas. Al llegar, se encontró con un grupo de cuocas reunidos alrededor de un pequeño charco de agua. Era todo lo que quedaba de la una vez vasta laguna que había sido una fuente vital de agua dulce para todos los habitantes de la isla. Los cuocas murmuraban entre ellos, sus voces llenas de preocupación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno. «No podemos sobrevivir sin agua. Tal vez deberíamos abandonar la isla, buscar un nuevo hogar», sugirió otro. Rumi escuchaba, su corazón llenándose de empatía por su comunidad. Sabía lo aterradora que podía ser la perspectiva de un futuro incierto, especialmente cuando la supervivencia estaba en juego. Pero también recordaba las palabras de Orión sobre la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia. Dando un paso adelante, Rumi se dirigió a la asamblea. «Amigos míos», comenzó, su voz firme pero compasiva. «Sé que estos son tiempos difíciles. La sequía nos ha puesto a todos a prueba, pero en lugar de ceder al miedo, les insto a que recuerden nuestra fuerza. Hemos enfrentado desafíos antes y hemos prevalecido. Nuestra isla es resistente, al igual que nosotros. Si trabajamos juntos, si nos apoyamos mutuamente, sé que podemos superar esto. Debemos ser como el agua, adaptándonos a los cambios, encontrando nuevos caminos hacia adelante». Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó un cuoca. «El agua se ha ido». Rumi sonrió, una chispa de inspiración iluminando sus ojos. «El agua no se ha ido», dijo simplemente. «Tenemos que encontrarla. Propongo que formemos grupos de búsqueda, que exploremos cada rincón de la isla, que conozcamos cada manantial oculto, cada reserva de rocío, y mientras buscamos, también recolectaremos toda la comida que podamos, asegurándonos de que todos tengan suficiente para sostenerse». Un zumbido de emoción recorrió la asamblea.
La idea de la acción, de hacer algo proactivo frente a la crisis, había encendido una nueva chispa de esperanza. Rápidamente, los Quokkas se organizaron en grupos, cada uno comprometiéndose a explorar una sección diferente de la isla. Rumi se unió a un grupo encabezado hacia el interior, donde la vegetación era más densa. Mientras saltaban a través del sotobosque, Rumi compartía las técnicas de atención plena que había aprendido de Orión, alentando a sus compañeros a estar presentes en el momento, a notar los detalles de su entorno. Y fue gracias a esta atención aumentada que hicieron su primer descubrimiento. Oculto detrás de un denso matorral de arbustos, encontraron un pequeño estanque alimentado por un manantial subterráneo. El agua era fresca y clara, un tesoro invaluable en este paisaje reseco. Rumi y su grupo llevaron la noticia de su descubrimiento de regreso a la comunidad, junto con una bounty de frutas y hojas que habían recolectado en su viaje. Los otros grupos también regresaron, cada uno con sus propias historias de pequeños oasis y tesoros ocultos. Con cada descubrimiento, la esperanza crecía, un sentido tangible de que juntos podrían resistir esta crisis. En los días que siguieron, Rumi continuó liderando expediciones, explorando nuevas áreas de la isla. Pero más que eso, se convirtió en un faro de fuerza y positividad para su comunidad, compartiendo las lecciones que había aprendido de Orión, alentando a los otros Quokkas a encontrar alegría y gratitud incluso en medio de las dificultades. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las cosas comenzaron a mejorar. Las reservas de agua que habían descubierto, aunque pequeñas, fueron suficientes para sostener a la comunidad, y con una cuidadosa gestión y racionamiento, pudieron estirar estos suministros hasta que al fin las lluvias regresaron a la isla. El primer día de lluvia fue uno de celebración. Los Quokkas se reunieron en la playa, riendo y bailando bajo las gotas que caían. Rumi se quedó a un lado, observando la escena con una sonrisa de satisfacción. Habían pasado por mucho, pero habían emergido más fuertes, más unidos. En ese momento, un movimiento en la periferia de su visión llamó su atención. Volviéndose, vio una figura familiar emergiendo de la línea de árboles. Era Orión, el sabio ornitorrinco. «¡Orión!», exclamó Rumi, saltando para saludar a su mentor. «¿Qué te trae de vuelta a la isla?». Orión sonrió, su pico curvándose. «He visto cómo has liderado a tu comunidad a través de esta crisis. Has puesto en práctica las lecciones que compartí contigo, y eso ha hecho toda la diferencia». Rumi se sintió abrumado por la emoción. «No podría haberlo hecho sin ti, Orión. Tus enseñanzas me dieron la fuerza y la sabiduría para perseverar». Orión colocó una pata sobre el hombro de Rumi. «La fuerza y la sabiduría siempre estuvieron dentro de ti, Rumi. Todo lo que hice fue ayudarte a verlas. Y ahora has pasado ese regalo a otros. Has mostrado a tu comunidad el poder de la resiliencia, de la adaptabilidad, de la unidad». Rumi miró hacia donde los otros Quokkas seguían celebrando, su corazón lleno de amor y gratitud. «Todos nos apoyamos mutuamente. Esa es la verdadera lección, creo. Ninguno de nosotros está solo. Somos más fuertes juntos». Con la sequía firmemente en el pasado, la vida en la isla de Rodnest había vuelto a su ritmo habitual. Los Quokkas, bajo el liderazgo compasivo de Rumi, habían emergido de la crisis con un renovado sentido de unidad y propósito. Habían aprendido a apoyarse mutuamente, a adaptarse frente a la adversidad y a encontrar alegría incluso en los momentos más difíciles. Rumi, por su parte, continuó aplicando y compartiendo las lecciones que había aprendido de Orión. Cada día se esforzaba por estar presente, por apreciar las pequeñas maravillas de la isla y por ser un faro de positividad para su comunidad. Y aunque las preocupaciones aún surgían de vez en cuando, ahora tenía las herramientas para manejarlas, para ver más allá de los miedos y ansiedades del momento. Sin embargo, como Rumi pronto descubriría, la vida tiene una forma de presentar nuevos desafíos justo cuando uno se siente más cómodo. Llegó una mañana varios meses después del fin de la sequía cuando Rumi notó algo inusual. Los árboles de té, que normalmente estaban cargados de hojas verdes y brotes frescos, parecían marchitos y descoloridos. Las hierbas que los Quokkas normalmente pastaban estaban volviéndose marrones y quebradizas. Era como si la vida misma estuviera siendo lentamente drenada del paisaje. Preocupado, Rumi convocó a una reunión de la comunidad. «Amigos», comenzó, sus ojos recorriendo las caras reunidas. «Temo que nuestra isla se enfrenta a un nuevo desafío.
Nuestras fuentes de alimentos se están agotando. Aunque no puedo entender por qué, debemos encontrar una solución y rápido. Un murmullo de preocupación recorrió la asamblea. ¿Qué podemos hacer?, preguntó un joven cuoca. No podemos sobrevivir sin comida. Rumi asintió, su mente ya trabajando en el problema. Propongo que enviemos scouts a las partes más lejanas de la isla, lugares que quizás no hayamos explorado antes. Busquemos nuevas fuentes de sustento y, mientras tanto, racionemos lo que tenemos, asegurándonos de que todos tengan suficiente para mantenerse. La comunidad estuvo de acuerdo, y los scouts fueron enviados. Regresaron días después con noticias desalentadoras. La situación era igual en todas partes. No había nuevas fuentes de alimento que encontrar. Fue en este momento de crisis que Orión apareció una vez más. El sabio ornitorrinco había estado observando los acontecimientos desde la distancia y ahora sentía que era el momento de ofrecer su consejo. «Rumi», dijo su voz grave con preocupación, «me temo que la isla ya no puede sostener a tu comunidad. Los recursos se han agotado, quizás debido a los efectos a largo plazo de la sequía. Puede que haya llegado el momento de considerar la migración». Rumi se sobresaltó. ¿Dejar la isla? La idea es casi inimaginable. Rottnest es nuestro hogar, el único que hemos conocido. Pero al mirar a su alrededor, al ver las caras hambrientas y preocupadas de su gente, supo que Orión tenía razón. Se enfrentaban a una elección: migrar o arriesgarse a morir de hambre. Convocó otra reunión y presentó la propuesta a la comunidad. Como era de esperar, hubo resistencia al principio. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo sabemos que hay un lugar mejor que este?, preguntó un cuoca. No sabemos, admitió Rumi. Pero lo que sí sabemos es que si nos quedamos aquí, nos enfrentamos a una muerte segura. Al menos si migramos, tenemos una oportunidad de encontrar un nuevo hogar, de construir una nueva vida. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo porque estamos juntos. Lentamente, la comunidad comenzó a asentir. Vieron la sabiduría en las palabras de Rumi, el coraje y la esperanza que ofrecían. Y así, con gran solemnidad, tomaron la decisión de dejar atrás la única vida que habían conocido, de lanzarse a lo desconocido. Los preparativos comenzaron de inmediato. Recolectaron todas las provisiones que pudieron, empaquetando frutas y hojas secas para el viaje. Orión les mostró cómo construir balsas de troncos atados con enredaderas, lo suficientemente grandes para llevarlos a través del océano. El día de la partida amaneció gris y brumoso. Los cuocas se reunieron en la playa, sus pequeñas balsas alineadas en la orilla. Hubo lágrimas y abrazos mientras se despedían de su hogar, de los lugares donde habían jugado cuando niños, donde habían encontrado consuelo y comunidad. Rumi fue el último en embarcar, de pie en la proa de su balsa, mirando hacia la isla que se desvanecía en la niebla. Adiós, Rottnest, susurró. Gracias por todo lo que nos has dado. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Con un último vistazo, se volvió hacia el horizonte abierto. No sabía lo que les esperaba, qué desafíos y peligros podrían encontrar. Pero sabía que, pase lo que pase, enfrentarían todo juntos. Así comenzó la gran migración de los cuocas de Rottnest. Durante días, navegaron por el vasto océano, guiándose por el sol y las estrellas. Hubo tormentas y altos momentos en los que temieron que su viaje pudiera terminar antes de haber comenzado realmente. Pero se mantuvieron firmes, animándose mutuamente con historias y canciones. Una mañana, justo cuando sus provisiones estaban peligrosamente bajas, Rumi avistó algo en la distancia. Al principio pensó que era un espejismo, un truco de la luz sobre el agua. Pero a medida que se acercaban, se hizo innegablemente real: tierra. Con un grito de alegría, los cuocas dirigieron sus balsas hacia la orilla. Al desembarcar, se encontraron en un lugar diferente a todo lo que habían conocido. Había altos árboles que nunca habían visto, flores exóticas en colores vibrantes, y el aire estaba lleno de los cantos de pájaros desconocidos. Pero lo más importante, había comida. Árboles cargados de fruta, arbustos rebosantes de bayas, vastas praderas de hierba verde y jugosa. Era como si hubieran encontrado el paraíso. En los días que siguieron, los cuocas comenzaron el proceso de construir una nueva vida. Construyeron refugios de ramas y hojas,
Exploraron su nuevo entorno y lentamente comenzaron a llamarlo hogar. A través de todo esto, Rumi fue su guía y su inspiración. Él les recordó las lecciones de Orión, les instó a estar presentes en cada momento, a encontrar alegría y maravilla incluso en los tiempos de dificultad, y lideró con el ejemplo, enfrentando cada nuevo desafío con ingenio y coraje. Hubo momentos, por supuesto, en los que Rumi sintió el peso de la responsabilidad, momentos en los que se preguntó si había tomado la decisión correcta, si había liderado a su gente a un destino mejor. Pero cada vez que estas dudas surgían, miraba a su alrededor, a las caras felices y saludables de su comunidad, y sabía que habían hecho lo correcto. Un día, varios meses después de su llegada, Rumi estaba sentado en una colina con vista a su nuevo hogar. El sol se estaba poniendo, bañando el paisaje en una cálida luz dorada, y Rumi se sintió abrumado por un sentido de paz y contentamiento. Fue entonces cuando Orión apareció a su lado. El viejo ornitorrinco se veía cansado del viaje, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Lo has hecho bien, Rumi», dijo. «Has guiado a tu gente a un nuevo comienzo, a un futuro más brillante. Has enfrentado tus miedos, has abrazado lo desconocido y has emergido más fuerte y más sabio». Rumi sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «No podría haberlo hecho sin ti, Orión. Sin tus enseñanzas, tu guía». Orión sonrió. «Siempre has tenido la fuerza dentro de ti, Rumi. Todo lo que hice fue ayudarte a verla. Y ahora has pasado ese regalo a otros. Has mostrado a tu comunidad el poder de la resiliencia, de la unidad, de la esperanza». Rumi miró hacia el valle debajo, donde los cuocas estaban ocupados con las tareas de la vida diaria. «Ellos son mi fuerza», dijo. «Mi propósito. Todo lo que hago, lo hago por ellos. Y eso», dijo Orión, «es lo que te hace un verdadero líder». Estuvieron juntos en silencio, observando cómo el último rayo de sol se desvanecía más allá del horizonte, y Rumi supo con una certeza inquebrantable que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos. Porque ese es el verdadero poder de la comunidad, de la conexión. Es lo que nos permite superar lo imposible, encontrar esperanza en los lugares más oscuros, es lo que nos permite, en un mundo de incertidumbre, vivir sin preocupaciones. Así concluye el cuarto capítulo de nuestra fábula, con Rumi guiando a su comunidad a través de la gran migración hacia un nuevo hogar y un nuevo comienzo. En el capítulo final, exploraremos cómo los cuocas se adaptan a su nuevo entorno y cómo las lecciones que han aprendido continúan dando forma a su comunidad y su forma de vida.